Es un placer, estimados oyentes de la revista Radial, recibirlos una vez más. Vamos a referirnos a cuando los médicos eran enemigos de la higiene. Durante siglos, los europeos se aseaban ocasionalmente y se perfumaban para esconder sus malos olores por prescripción facultativa. Además, fue hallado en Jerusalén un sello de 2700 años de antigüedad del gobernador de la ciudad. Y vamos a referirnos a cuál fue el versículo de la Biblia más leído en 2017. Quiero saludar a quienes me acompañan en la mesa hoy. Pastor Alberto Díaz, ¿cómo le va? Una alegría estar con ustedes. Lo mismo, Alberto, tenerte. Saludamos a Yaneises, integrante de Llamada Medianoche. ¿Cómo estás, Yan? Bien y lavado, ¿eh? Sí, claro. Bueno, nos alegramos. El saludo también en la operación técnica a Carlos Rodríguez y quien les habla en esta oportunidad, Victoria Pereira. Así que vamos a tomar un artículo de abc.es que se refiere a cuando los médicos eran enemigos de la higiene, porque durante siglos los europeos se aseaban ocasionalmente y se perfumaban para esconder sus malos olores por prescripción facultativa. El isabelinismo es una mutación genética que diluye el pigmento de las plumas de los pingüinos. Es un terrible problema para los pingüinos papúa que habitan en la península antártica, ya que pone en peligro su supervivencia. El camuflaje negro de la espalda de los pingüinos les protege de los depredadores que nadan por encima, un efecto que desaparece con la mutación. El término isabelinismo entronca con la historia de España, concretamente con Isabel Clara Eugenia de Austria, 1566-1633, la hija de Felipe II. Tras su boda con el archiduque Alberto de Austria, primo hermano de Isabel, su padre la otorgó como dote los Países Bajos y el Ducado de Borgoña. La infanta fue testigo cómo los Países Bajos se alzaron en armas contra la corona española en respuesta a las severas cargas económicas a las que le sometía el imperio y a las exigencias religiosas católicas. Este descontento cristalizó en la Guerra de los 80 años o Guerra de Flandes. Fue precisamente en ese contexto cuando se produjo el sitio de la ciudad de Ostende, en Bélgica, y cuando Isabel pronunció la famosa frase: «Prometo no cambiarme de camisa hasta que se tome Ostende». El asedio se prolongó más de lo esperado, y no conquistaron la ciudad hasta 3 años después, en el 1604. ¿3 años estuvo Isabel sin lavarse? Bueno, eso es lo que dice la leyenda. De ser cierto, el color de sus ropajes habrían dejado de ser un color blanco y se habrían tornado en un blanco cremoso, o el inconfundible isabelino. La verdad es que en el siglo XVII la higiene brillaba por su ausencia. Las ciudades carecían de los más rudimentarios sistemas de alcantarillado y canalización, y las calles y plazas eran auténticos albañales por los cuales discurrían las aguas residuales. Los ciudadanos tampoco eran un dechado de limpieza. Se lavaban poco y lo hacían en seco, evitando el uso de agua. Lo peor es que lo hacían por prescripción facultativa. Todavía perduraban las ideas médicas gestadas por Hipócrates y Galeno en el mundo helenístico, el llamado hipocratismo galenizado. Así, estaba muy extendida la creencia de que la salud dependía básicamente del equilibrio entre los 4 humores que integraban el cuerpo humano: sangre, bilis amarilla, bilis negra y flema. Los malos humores se evacuaban mediante procesos naturales, hemorragias y vómitos, y el agua favorecía que se abrieran los poros de la piel y que a través de ellos entrasen los miasmas en el interior de nuestro cuerpo, favoreciesen la aparición de las enfermedades. Bueno, costumbres muy distintas a las que tenemos actualmente, Ian. Lo cierto es que la Biblia también presenta reglas en todo sentido, entre ellas también reglas higiénicas. Sí, y ese es lo más asombroso que queremos resaltar hoy, pero primero, el origen del nombre isabelino, del color isabelino, sigue incierto, aunque lo que leímos realmente era muy interesante, muy gráfica, pero la explicación que leímos, sin embargo, no puede ser cierta. 4 años antes de este suceso, en el año 1600, hay un registro en inglés donde se menciona el color isabelino, así que esta historia que leímos evidentemente es un anacronismo, no puede ser. Lo que sí llama la atención es que muchas cosas que para nosotros hoy se dan por descontado, que nos parecen tan claros y lógicos, no lo eran hasta hace muy poco tiempo atrás.
Y lo que es más sorprendente, como bien lo dijiste, Victoria, es que en la Biblia muchas cosas que hoy son normal para nosotros fueron ya mandados por Dios en el tiempo de Moisés, hace 3.500 años. Hace no mucho tiempo atrás, no había los baños conectados a saneamiento. Yo recuerdo de mi juventud que nuestros vecinos todavía tenían un cajón de madera con un balde abajo, y este balde lo vaciaban cada tanto en el jardín. Y si uno además tenía el pozo cerca de este lugar de desechos, fácilmente se cerraba el círculo y toda la familia estaba luchando con parásitos. Y durante miles de años era la suerte de pueblos enteros. Sin embargo, en Deuteronomio, capítulo 23, versículos 12 y 13, leemos lo que Dios mandó al pueblo de Israel. Tendrás un lugar fuera del campamento a donde salgas. Tendrás también entre tus armas una estaca, y cuando estuvieres allí, cavarás con ella, y luego al volverte cubrirás tu excremento. Bien detallado cómo tenía que ser el israelita. No solamente tenía que llevarlo a un lugar apartado para evitar toda contaminación de las fuentes de agua, sino además lo tenía que cubrir. Lavarse, como leímos, no era una práctica diaria por mucho tiempo. En 1844, que no es tanto tiempo para atrás, 1844, un médico húngaro llamado Ignacio Semmelweis fue puesto como médico principal en el Hospital General de Viena, de Austria. Allí de mañana los médicos y sus estudiantes iban a la morgue para examinar los cuerpos o para estudiar los cuerpos de los difuntos, y luego, sin lavarse las manos, iban al hospital, entraban al hospital y atendían a las mujeres que estaban por dar a luz. En aquel tiempo, la muerte posparto de las madres era del 17%. Y este médico, Semmelweis, bien despierto, notó que eran sobre todo las madres que habían sido atendidas por los estudiantes las que fallecían. Y entonces mandó que todos, al salir de la morgue, tenían que lavarse las manos. Y en cuestión de 2-3 meses bajó drásticamente la mortalidad posparto. En una oportunidad, en este mismo hospital, los estudiantes examinaron 12 mujeres que estaban en una sala. La primera tenía fiebre alta, y a poco tiempo todas padecieron de los mismos síntomas que la primera mujer, y todas murieron. Y Semmelweis supo que de alguna forma los estudiantes habrían traspasado la enfermedad de un paciente a la otra, y les mandó que lavaran las manos cada vez que terminaran de examinar una paciente. Y nuevamente la mortandad bajó drásticamente. Sin embargo, poco después, en 1850, él fue despedido y su sucesor echó todos los lavabos para fuera del hospital. Le parecía una exageración. Y esto hace relativamente poco tiempo. Para nosotros hoy es lo más común. Sin embargo, la Biblia dice, hace 3.500 años, en Números 19, versículos 11 y 19, el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Él lavará luego sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será limpio a la noche. Si encuentras una rata, por ejemplo, entre los frijoles, los porotos, como decimos acá, creo que nadie piensa en comerlos luego. Pero en otros tiempos los enjugaban y los comían. En la Biblia era prohibido esto. Había que desechar esta comida. Objetos de metal se podían purificar en fuego y otros en agua. Objetos porosos que no podían ser lavados, había que desecharlos. Mandamientos muy buenos que hoy los practicamos, y Dios los mandó al pueblo de Israel hace 3.500 años. Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos con la revista radial. Padre, al ver tu creación, mi alma te alaba, y al sentir que estás en mí, mi espíritu te adora. Yo te amo a ti, pues tú me amaste a mí. Eres grande, Dios,
Eres grande, Dios. Eres grande, Dios. Más ancho que el mar, más alto que el cielo. Eres grande, Dios. Padre, al ver tu creación, mi alma te alaba, y al sentir que estás en mí, mi espíritu te adora. Yo te amo a ti, pues tú me amaste a mí. Continuamos en la revista radial, nos vamos a referir al hallazgo en Jerusalén de un sello de 2700 años de antigüedad del gobernador de la ciudad. Se trata de un hallazgo poco común. Según informa Montevideo Portal, que es un portal uruguayo, el objeto data del siglo VI o VII a.C., época del primer templo judío en la ciudad santa. Un sello de arcilla de 2700 años de antigüedad, descubierto en Jerusalén, fue presentado como una primera prueba material de la existencia de un gobernador en esta ciudad, según la autoridad de antigüedades israelí. Este artilugio redondo del tamaño de un botón fue hallado en un edificio en la explanada del Muro de los Lamentos, en la ciudad vieja de Jerusalén. El sello data del siglo VI o VII a.C. y demuestra la existencia de un dirigente en Jerusalén, añadió la autoridad en un comunicado. Este período corresponde al del primer templo judío en la ciudad santa. En el objeto figuran dos hombres ataviados con vestidos uno frente al otro y tendiéndose la mano con lo que parece ser una luna entre las dos manos. Bajo esta representación se ve una inscripción en hebreo antiguo que indica al gobernador de la ciudad, lo que corresponde a las funciones de alcalde. El sello se adhería al parecer a una especie de envío y servía de logo o de pequeño souvenir enviado a nombre del gobernador de la ciudad, afirmó Shlomit Wexler Dolá, quien participa en las excavaciones de la Autoridad de Antigüedades en el lugar del Muro de los Lamentos. Es un hecho muy poco común, afirmó la AFP. Según ella, este sello confirma la mención que hace la Biblia de un dirigente de Jerusalén. La importancia de este descubrimiento reside en el hecho de que hasta ahora solo conocíamos la expresión de gobernador de la ciudad por la Biblia, señala. Es la primera vez que encontramos esta mención en un contexto arqueológico. El sello no menciona el nombre de la ciudad del dirigente de Jerusalén, pero Shlomit Wexler Dolá piensa que hace referencia a la ciudad vieja de Jerusalén, ya que fue encontrado en el mismo edificio donde habían sido encontrados otros objetos. Los exámenes científicos que serán próximamente deberán confirmar el vínculo con Jerusalén, considera. La luna que figura en el sello podría ilustrar la existencia de influencias extranjeras. Lo que es interesante es que la luna es conocida como un objeto de culto de culturas vecinas, revela entonces una de las integrantes de esta investigación. Lo cierto es que vamos a hablar de un hallazgo que es poco común, pero que reafirma algunos elementos asociados entonces a la historia bíblica. No hay nada nuevo bajo el sol. Y estos descubrimientos nos confirman que la Biblia es la infalible palabra de Dios. Es muy importante para el destino eterno del alma que le prestemos atención a la palabra de Dios. ¿Y por qué? Por estas razones. En primer lugar, en el Salmo 119, versículo 160, dice la Escritura, la suma de tu palabra es verdad. ¿Cuántas discusiones, cuánto tiempo se ahorraría en la ONU si la gente que discute en esos ámbitos tuviera un conocimiento real de la Biblia? En segundo lugar, la Biblia, la palabra de Dios, tiene una aplicación práctica. Dice el Salmo 119, 130, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Pero la palabra de Dios es lo único que nos puede dar un cambio en nuestra manera
de vivir en nuestros caminos, en nuestros malos caminos. Dice el Salmo 119, versículo 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Convertir el alma es dar la vuelta. Pero además es muy importante que estemos atentos a la palabra de Dios. El propio Señor Jesucristo dijo en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El propósito de Dios al darnos las Escrituras es que conociéramos y creyéramos en aquel al cual el Padre envió, su Hijo. Y el mensaje central de toda la palabra de Dios y el corazón de todo el consejo de Dios lo encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16, que declara, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fui hecho justo sin merecerlo, mi culpa ya cubierta está, toda mi deuda quedó saldada en la persona del Cordero inmortal. Salvación, camino angosto, plenitud incomparable donde Dios, una cruz cubierta en sangre, fue necesario para nuestra redención. Regenerado y transformado, cambié mi mente y mi forma de actuar. Hoy solo anhelo servir a Cristo. Continuamos en la recta final de la revista radial. Nos vamos a referir al versículo más leído en 2017. A mí me interesa mucho hablar porque evidentemente hay varios textos, ¿no?, que pueden surgir en nuestras mentes, pero lo cierto es que según informa el portal noticiacristiana.com, en 2017 más personas que nunca leyeron, oyeron, reflejaron y compartieron la palabra de Dios a través de aplicaciones bíblicas. A esta conclusión llegan los impulsores de YouVersion, la aplicación de la Biblia para el teléfono móvil o para la tablet más popular en el mundo, con cerca de 300 millones de usuarios. Como hace cada año, la empresa divulgó cuál fue el pasaje más leído. En cuanto a las comparaciones, marcado y destacado por sus usuarios, el versículo más popular del año 2017 se encuentra en el Antiguo Testamento. Fue Josué 1:9, que dice: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Según el blog Periodista Digital, este versículo fue el más usado en Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Egipto, España, Francia, Guatemala, Holanda, Italia, México, Perú, República Dominicana, Suiza y Venezuela.
YouVersion, creada en 2008 como parte de un proyecto misionero de una iglesia de Estados Unidos, se convirtió rápidamente en la aplicación bíblica más utilizada en el planeta. Según los datos de la empresa, creció un 131% en Brasil este año. En promedio, 1.4 personas instalaron la aplicación y 10.8 versículos fueron compartidos por segundo durante el año 2017. Creemos que la Biblia es una fuente duradera de coraje y fuerza, explica el idealizador de la aplicación, el pastor Bobby Gruenewald, el cual también cuenta que es visible cómo la gente ha adquirido el hábito de usar la aplicación en los cultos y para los devocionales diarios. Disponible en más de 1.200 lenguas y dialectos, YouVersion pretende tener el Nuevo Testamento disponible en el 99.9% de los idiomas del mundo para el año 2033. Greenwald explica que su enfoque misionero no ha cambiado. En los últimos años la tecnología ha hecho posible acelerar la traducción de la Biblia como nunca antes. Hay un impulso increíble en torno a ese esfuerzo que sabemos que no va a parar hasta que todas las personas tengan la escritura disponible en su lengua nativa. Ian, es un claro ejemplo de que cuando la tecnología puede utilizarse a nuestro favor. Sí, la verdad que vivimos en tiempos espectaculares. A veces nos quejamos de nuestro tiempo, pero también es un tiempo de privilegio, un tiempo en donde vemos pruebas de la palabra de Dios. En el primer artículo vimos cómo la palabra de Dios está muy adelantada de su tiempo, es muy actual la palabra de Dios. Creo que fue Lutero el que decía que la palabra de Dios no es ni antigua ni moderna, sino ella es eterna. Y es lo que también Alberto dijo, es la eterna palabra de Dios, que es importante que hagamos caso a la palabra de Dios. En el segundo artículo vimos cómo la palabra de Dios se comprueba en nuestro tiempo. Hay hallazgos que surgen ahora, después de 2700 años, y muestran que lo que la palabra de Dios decía es cierto, porque muchas veces el hombre toma con un granito de arena lo que dice la Biblia, dice, bueno, son teorías, son mitos, son historias inventadas mucho después de la fecha. Bueno, ese término gobernador de la ciudad, nadie sabía que existía. Sin embargo, ahora la arqueología muestra que ese término fue escrito por contemporáneos, porque después nos olvidamos, no hay registro de este término gobernador de la ciudad. Interesante también lo que tú mencionaste en cuanto a los hallazgos ahí de figuras de luna que eran objetos de culto de los pueblos vecinos. Justamente en el tiempo final del primer templo, la Biblia describe que había tremenda idolatría en Jerusalén. En el libro de Ezequiel muestran que mismo en el areal del templo se hacía actos idólatras. El liderazgo del pueblo se había volcado por completo a los ídolos. Así que vemos en nuestros días como la palabra de Dios se afirma, queda comprobada como lo que es la eterna palabra de Dios, y vemos también cómo se expande en un tiempo en que por un lado es cada vez creída menos y por otra vez es expandida y leída más. Y justamente la tecnología moderna lo hace posible, y eso también es cumplimiento de la profecía bíblica. Dice en Mateo 24, donde el Señor Jesús habla de los tiempos finales, en Mateo 24, versículo 14, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y me llamó poderosamente la atención meta que tiene YouVersion de en solo 15 años llegar a cubrir el 99,9% de los idiomas del mundo con esta versión, que todo el mundo puede leer la Biblia en su celular, en su tablet. Yo me acuerdo que hace poco tiempo fui a entregar un paquete en la estación de ómnibus. Acá paquetes al interior del país van por ómnibus, que va más rápido que el correo, y me preguntaron a nombre de quién va, a nombre de Llamada de Medianoche. Y ahí pusieron una cara rara. Llamada de Medianoche, ¿qué es? Bueno, esto viene de un versículo bíblico que justamente está en Mateo capítulo 25, versículo 6, donde
está la parábola de las 10 vírgenes, y dice, a la medianoche se oyó un clamor, y aquí vino el esposo salida a recibirle. Yo dije, ¿tú tienes una Biblia? No, dice. Le dije, bueno, pero tú tienes celular o tú tienes internet. Busca en Google Mateo 25 y lo vas a poder leer. Hoy la Biblia está al alcance de todos, y realmente vivimos en un tiempo privilegiado. También los que estudiamos a veces la Biblia para poder predicar o para poder enseñar, tenemos estas herramientas que tenemos la Biblia en varias versiones, en varias traducciones, en varios idiomas, para comparar. Son herramientas que en otros tiempos no tuvieron. Vivimos en un tiempo privilegiado. Y quisiera terminar con este versículo que era el versículo que más se consultó en el 2017 a través de esta aplicación en el celular, Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esa es una promesa de Dios para aquellos que andan en su voluntad, para aquellos que son hijos de Dios, que hicieron caso a la palabra de Dios y recibieron al Señor Jesús como su Salvador personal. Y si andas en la voluntad de Dios, entonces Dios te dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Estamos llegando al final de esta revista radial. Quiero agradecerles tanto a Alberto como a Ian por los comentarios en este programa, a ustedes por la sintonía, invitarlos a que se comuniquen con nosotros. Lo pueden hacer por WhatsApp al +598 9199 1210. Reitero, +598 9199 1210. Si están en Uruguay lo hacen al 091 99 1210. También queremos invitarlos a que interactúen con nosotros en Facebook, en Llamada Medianoche Uruguay. Nos identifican por el logotipo en verde. Pueden comentar, pueden compartir, y agradecemos de paso a quien habitualmente lo hace. Además, aquellos que nos escuchan directamente por la radio, animarlos a que nos busquen en las redes sociales. Nos pueden escribir a revistaradial@llamadaweb.org o visitarnos en la página www.llamadaweb.org. Será hasta un próximo programa. Que pasen muy bien.